Queridas amigas, queridos amigos, seguimos con estas charlas para ayudar un poco en ese proceso tan importante de devolverle la democracia y la libertad a Venezuela. A Maduro se le están cerrando los caminos. Maduro no está consiguiendo el dinero que necesita para pagar la deuda. Y si Venezuela cae en default, es decir, si Venezuela no paga en las próximas semanas lo que tiene que pagar, el crédito internacional de Venezuela se cancela y no va a haber dinero para comprar comida, no va a haber dinero para pagar las cuentas, etc. Con la gente en la calle, la presión aumenta. La sociedad internacional se fija con la violencia que ellos están desarrollando y que eso se refleja en los medios internacionales. Cada vez la situación se le pone más complicada al gobierno. Es decir, se le están cerrando los caminos. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Seguir en la calle, prepararse para la huelga general. Eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Con el pueblo en la calle, vamos cansando a los militares, vamos creando una dinámica que hace que se cree mayor presión sobre Maduro. Entonces ya no es la cuestión financiera internacional, ya no son las rupturas que se están dando como lo de la fiscal, sino también que las Fuerzas Armadas que hasta ahora lo están apoyando, pues se van a resquebrajar en ese apoyo. ¿Por qué? Porque la gente en la calle dice mucho, internacionalmente, nacionalmente. Los soldados no están hechos para reprimir al pueblo, aunque ahora lo estén haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer con organización. El doctor Ramón Piñango nos envió un tuit donde simplemente decía organización. Era todo lo que decía el tuit. Y tiene toda la razón. La oposición en Venezuela tiene que organizarse. Les voy a dar un ejemplo muy simple. De acuerdo a todas las encuestas que han salido, el 80% de los electores en Venezuela quisieran sacar a Maduro. Ese 80% en el Distrito Federal y en el Estado Miranda son 3 millones de electores. La movilización que se dio el jueves, se vio mucha gente en la calle. Pero vamos a analizar técnicamente cuánta gente salió. Fíjense, llenar la avenida Bolívar de punta a punta y de lado a lado implica llevar 48,000 personas. ¿Por qué? Porque la avenida Bolívar tiene 48,000 metros cuadrados y cada persona ocupa 1 metro cuadrado. Eso lo que significa es que en las manifestaciones que vimos estos días no había más de 48,000 personas. Para llenar la autopista Caracas-La Guaira hacen falta 240,000 personas para llenarla de punta a punta y de lado a lado. Y para llenar la Francisco Fajardo, que es la avenida más grande de Caracas, harían falta 1.340.000 personas. ¿Cuántos opositores hay en el área metropolitana, de acuerdo con la encuesta? 3 millones. ¿Qué significa eso? Que para llenar la Francisco Fajardo, que es la más grande, tendríamos que movilizar el 46% de ese electorado de 3 millones de personas, 2.900.000. Que para llenar la Caracas-La Guaira tendríamos que movilizar el 8%. Y para movilizar la avenida Bolívar tendríamos que ser capaces de movilizar el 2% de ese grupo opositor que están en el estado Miranda y están en el distrito capital. Y eso no se hizo. Y eso hay que hacerlo. Y para hacer eso hay que estar organizados. Hay que saber cómo convocar a la gente para movilizar. Las movilizaciones espontáneas no llenan los requisitos. Las movilizaciones espontáneas se dan, impresionan, pero técnicamente no llenan lo que es requerido. Hace algunos años, en Venezuela creamos un sistema de movilización que se llamaba el 1×10, que consiste simplemente en decirle
a cada persona que trate de movilizar 10 personas. Eso organizadamente desde el punto de vista geográfico tenía una estructura que llegaba hasta el Estado. Había un responsable de Estado, un responsable de municipio, un responsable de parroquia, un responsable de barrio, un responsable de edificio, un responsable de urbanización. Eso debería haberse hecho. La oposición tendría que tener esa estructura. Pero si no la tiene, para las próximas manifestaciones es necesario que se den esas estructuras. O sea, que cada persona no vaya solo a la manifestación, que lleve 5, que lleve 6, que lleve 10 personas. De esa manera vamos a organizar unas manifestaciones nunca vistas antes en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa cuando se dan las manifestaciones? Bueno, las manifestaciones tienen una serie de peligros. ¿Cuáles son los peligros? Los grupos paramilitares del gobierno, los policías y los guardias nacionales, que son los represores. Mucha gente no sale porque le da miedo, pero si hay una organización, ese miedo puede bajar. ¿Cómo se puede organizar esto? Bueno, que al frente de la manifestación vaya gente más joven, más fuerte, más atlética, que puedan enfrentar esos grupos. Para los grupos paramilitares hay otras técnicas. Si por casualidad alguna gente de la oposición tuviera gas lacrimógeno, en todo esto que se han tirado, algunas de esas bombitas que todavía quedaran, o una técnica que se utilizaba mucho en la Universidad Central de Venezuela y que la usaban mucho los estudiantes, que eran los cohetones disparados a través de unos tubos. Eso para quitarle el énfasis a esos grupos paramilitares son muy importantes. Cuando ellos vienen, esos motorizados vienen, que haya grupos compactos de unos 20 muchachos con esa capacidad de disparar los cohetones hacia donde vienen esos grupos irregulares. Y yo tengo la seguridad que eso va a ayudar. Entonces, si tenemos grupos enfrente de la manifestación que puedan hacerle frente a la policía, que le puedan hacer frente a la Guardia Nacional, porque son jóvenes, porque son atléticos, porque tienen fuerza, eso puede garantizar que el resto de la marcha esté más tranquila. Si por casualidad podemos organizar esos grupos, ¿no?, de 20, 25, que concentren los cohetones hacia donde están los motorizados, pues eso también pudiera ser una garantía. Y otra cosa fundamental, tiene que haber una comunicación en los perímetros hacia la manifestación. O sea, que cuando una manifestación va marchando, no vaya marchando a ciegas, que haya observadores por los distintos lados para avisar: aquí hay una barrera, aquí están los grupos violentos, aquí podemos ir sin que haya problemas. Entonces obligar a la Guardia Nacional y obligar a la policía a que se mueva, a que esté en movimiento permanente. La marcha se desvía y la Guardia Nacional tiene que desviarse, pero entonces después la marcha vuelve al lugar por donde venía, la Guardia Nacional tiene que irse. Lo que tenemos que hacer es cansarlos. Tenemos que cansarlos y tenemos que defendernos de esos grupos irregulares que son unos asesinos que no le importa matar a la gente, hay que defenderse. Entonces, fíjense, organizar significa llevar una mayor cantidad de gente a las manifestaciones, que sea una cantidad abrumadora. El 80% está en contra de este gobierno. Es impresionante. De cada 10 personas, 8 quieren que este gobierno se vaya. Entonces lo que tenemos es que establecer una organización para estimular, convencer y llevar a esa gente a las manifestaciones. Pero eso sí, las manifestaciones tienen que estar bien conformadas, con gente que está dispuesta a enfrentarse, que está dispuesta a tener un encuentro con los represores, que esté bien informada de hacia dónde tiene que ir y que hayan equipos para defendernos de los grupos paramilitares. Sin organización no llegamos a ningún lado. Muchas gracias.